Bienvenidas, bienvenidos. Un gusto coincidir, que estén aquí con nosotros y que se den este tiempo para aprender, para compartir, para intercambiar, para incluso cuestionarse creencias o rutinas o modos de vida. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que en esta plática ANG Talks de agosto ya empecemos a ver afluencia. Les pido cerrar su micrófono y cuando se pueda abrir la sesión de preguntas y respuestas en 3/4 de hora más o menos, pues ya tengan listas sus inquietudes y podamos hacer esto un diálogo interesante. Pues me gustaría, sin más preámbulo y por respeto también a las personas que han llegado aquí puntuales, permitirnos arrancar esta plática, este diálogo, con un invitado, pues, de honor, un invitado de muy alto nivel, que es Jorge Rickards Guevara, y me voy a permitir, antes de presentarlo y de leer su semblanza, pues compartirles qué es ANG y qué estoy haciendo, su servidor Francisco Mayorga, soy el director del despacho. Pues ANG es un despacho de consultoría y estrategia agroalimentaria que desde 1979 ha buscado ser un interlocutor y desarrollador de las cadenas de suministro y de valor, desde las semillas hasta los alimentos que consumimos, siempre con un balance de sustentabilidad y de responsabilidad social, además de estar enfocado en la rentabilidad. ANG se desempeña en áreas como prospectiva, como estrategia, como construcción de startups, levantamiento de capital, y es un think tank en la cuestión de innovación y tendencias del sector agro. Y ANG Talks sale de esta inquietud post-COVID de hacer espacios virtuales y de tener charlas con líderes de opinión, con disruptores del campo, que nos puedan dar nuevos insights a qué es lo que está pasando en este mundo que tan aceleradamente está cambiando en temas innovadores, entre ellos la cuestión de los startups, la cuestión de la economía circular, y recientemente tuvimos a otra persona, CX5, que aquí está con TNC, que nos hablaba también de sustentabilidad en la ganadería. Un gusto, Seki. Entonces, eso está pues jugando ahorita en nuestro entorno, y su servidor, pues soy financiero, economista y un poco también ambientalista, no lo puedo negar. Entonces, pues ahora sí me permitiré presentar a Jorge Rickards, quien es nuestro huésped, director de WWF. Jorge Rickards es un biólogo egresado de la UNAM, que cursó la maestría en gestión integrada de cuencas por la Autónoma de Querétaro y un diplomado en evaluación de impacto ambiental. Cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección, diseño y manejo de programas de conservación y manejo de recursos naturales. Jorge es director actualmente y representante en México de World Wildlife Fund, perdón en mi inglés, o Fondo Mundial para la Naturaleza, en donde también se desempeñó como COO y director de conservación desde 2008. Actualmente también es presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, fundada en 1800, sí estoy leyendo bien, Jorge, ¿verdad? 1868, sí, donde busca dar un nuevo enfoque a esta histórica institución. Es miembro también del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión para la Conservación de la Mariposa Monarca. Ha sido miembro del Comité Consultivo del Programa de Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal, miembro honorífico del Comité Nacional para la Conservación de las Aves de América del Norte y consejero titular del Consejo Consultivo Nacional de Vida Silvestre.
Ha fundado varias organizaciones como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, el FONSET o Fondo para la Conservación de la Reserva El Triunfo y el Fondo Golfo de California. Ha recibido, hay muchas cosas que me las estoy brincando, pero quisiera ser muy sucinto porque es muy largo su currículum y bueno, muchos temas ahí. Ha recibido reconocimientos entre los que destacan la medalla. Hay reconocimiento al mérito honorífico otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, el reconocimiento a la excelencia por su servicio a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y por servicio al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, entre otras organizaciones. Muy impresionante, Jorge. Bienvenido y felicidades por compartir con nosotros. Quisiera pues darte el uso de la voz para si tienes pues la presentación la podemos compartir. Adelante. Muchas gracias Francisco, y un afectuoso saludo a todas y a todos. No, y muy agradecido por la invitación y poder aprender de ustedes, porque hay muchísimo que tenemos que ir entendiendo y conociendo los que hemos trabajado del lado de la conservación, ¿no? Que ha estado muy dominada históricamente por el pensamiento más biológico ¿no? Y que hoy en día ya no es suficiente, claramente, ¿no? Hoy en día estamos en un momento en el que la situación nos exige trabajar juntos y encontrar soluciones que sean económica y social y ambientalmente viables. Así que yo de veras agradezco muchísimo la invitación y la veo como una invitación a mantener un diálogo, yo espero, para poder ir construyendo juntos y poder aprendiendo juntos también de los diferentes temas que todo este grupo manejamos. Así que nuevamente muchas gracias por la generosidad y la invitación. Y pues voy a compartir mi pantalla para poderme apoyar con algunas láminas que preparé. Ahí está, la voy a poner en modo de presentación. Ahí está, espero que la puedan ver. Sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues, por supuesto, el tema que toco tiene que ver con la producción de alimentos y la biodiversidad, y con el ánimo de poner en la mesa el tema y algo de información que WWF ha generado en los últimos años recientes. Somos una organización mundial, acabamos de cumplir 60 años, 60 o 65, 60 años. Y que tenemos presencia en muchos países del mundo. En México llevamos trabajando 26 años. Nuestro trabajo está muy fundamentado en dos pilares. La ciencia, somos una organización que busca fundamentar su trabajo en la mejor ciencia posible, y por otro lado el trabajo con las comunidades locales y las organizaciones locales, tanto comunidades indígenas como comunidades locales y también organizaciones de la sociedad civil. Y también colaboramos con gobiernos, tanto con gobiernos federales como con gobiernos subnacionales. Somos una organización que también ha evolucionado de ser una organización que nace con una preocupación, por una preocupación particularmente por la pérdida de ciertas especies, y de ahí que nuestro logotipo surge allá en 1964 como el panda, como una especie que preocupó en su momento, y que ha ido cambiando a lo que hoy en día es WWF, que es una organización que ya incorpora, por supuesto, lo que ha sido el pensar internacional respecto a la sustentabilidad, respecto a la necesidad de trabajar con todos los sectores de la sociedad, que también reconoce la importancia de impulsar y fundamentarse en todo lo que son los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios, la equidad de género,
la diversidad de identidad sexual. En fin, somos una organización que busca modernizarse y que constantemente estamos en este proceso pues sí, de modernizarnos para poder ser un actor positivo de cambio. Y el tema de alimentos, les comparto que ha surgido hace no mucho, ¿no? Se ha visto la tala, ¿no? O sea, se ha visto la deforestación y entonces, uy, ¿por qué hay deforestación? La ganadería. Pero se había visto así hasta hace, yo diría que menos tal vez de una década, donde se empieza a entender como parte de la misma evolución del pensar de la organización, como parte del ser, de las necesidades, y que organizaciones como WWF tenemos que ser parte de la solución si queremos tener un planeta viable. Entonces, de ahí se detonan muchas líneas de trabajo y se generan diversos reportes y se generan diversas relaciones y alianzas con instituciones de diferentes, de diferente índole, las Naciones Unidas, por ejemplo, la FAO y otras, ¿no? Repito, con quienes ya veníamos trabajando, pero la relación ahora es distinta, es más de pares, es más de cómo buscamos una solución compartida. Y donde buscamos ser aliados, repito, aliados de la solución. Somos una organización también que busca ser un motor de cambio en los sectores productivos. Impulsamos los compromisos públicos y del mayor nivel posible de las empresas, si es posible, las más grandes del mundo, para que reduzcan su huella ambiental y social. Y buscamos que lo hagan, como dije, que lo hagan público de forma y científicamente, de forma que podamos ir todos observando y generando cambio. Así que, pues, la plática la titulé La sustentabilidad y la biodiversidad como prioridad del sistema alimentario. Y, perdón, no quiere cambiar. Computadora, una disculpa, ahí está. Bueno, seguramente muchas y muchos de ustedes están familiarizados con los objetivos del desarrollo sostenible, donde el acuerdo, ¿no?, global es que la biosfera, o sea, el medio natural es la base para todo el desarrollo y bienestar del ser humano. Es decir, por supuesto que nosotros nos adherimos y hemos sido parte de la construcción de estas definiciones, pero es importante empezar por ahí. Si erosionamos, como lo estamos haciendo, la base de la pirámide, no hay manera de que haya desarrollo y haya equidad y haya bienestar humano, o sea, salud, simplemente no es posible. La naturaleza nos da todos los servicios que conocemos, se habla mucho de esto y afortunadamente creo que cada vez se vuelve más y se socializa más, se vuelve más común. Pero vale la pena repetirlo. Finalmente, la naturaleza nos da agua, nos da aire, nos da materiales, inclusive nos da todos estos bienes espirituales, ¿no? Ir a la naturaleza nos reconforta, el color verde está comprobado que es terapéutico, y la convivencia que tenemos con la naturaleza, pues desafortunadamente no ha sido como se ve en este pequeño diagramita, ¿no? Hay muchísimas tensiones entre las diferentes dinámicas sociales y económicas y naturales, y tenemos que trabajar para disminuirlas y poderlas canalizar, más bien canalizar toda esa energía hacia soluciones viables. Y hago referencia a el reporte Planeta Vivo, que incluye el índice Planeta Vivo. Este es un reporte que hemos publicado por los últimos 20 años y los datos se fundamentan en una muestra de cerca de 4.600 especies, poblaciones de especies de todo el mundo, que a través de la Sociedad Zoológica de Londres se colectan y se genera el índice y que se ha venido monitoreando con constancia, ¿no? Con el mismo método para que sea comparable, y desafortunadamente se ha convertido en un documento que ha documentado, valga la redundancia, la caída de especies en el planeta. No quiere decir que hemos perdido todos estos porcentajes de especies del planeta, pero sí de la muestra de esas poblaciones. Y si hemos perdido la muestra de esas poblaciones, quiere decir que estamos en serios problemas.
A nivel global, ese número no está en este número, pero hemos perdido en los últimos 40 años aproximadamente, es casi 50, el 68% de la muestra, es decir, de las poblaciones más representativas de especies del planeta. Y para la región de Latinoamérica y el Caribe es particularmente grave. El último dato habla del 94%. Hay que hacer, por supuesto, ciertas acotaciones. Como dije, esta es una muestra, pero sí incluye especies muy importantes, como por ejemplo jaguar, como por ejemplo primates, las principales especies de mamíferos, ¿no? Que son muy indicadoras de la salud de ecosistemas. Pero también este año se incluyeron, esto fue publicado el año pasado, se incluyeron especies dulceacuícolas, o sea, de peces, de anfibios y algunas especies de plantas. Y es importante que aquí el índice cae fuertemente por la caída muy pronunciada de especies de agua dulce. O sea, lo que son anfibios y peces de agua dulce son los que están en muy serios problemas. Entonces, claro, la curva baja más, ¿no? Pero de todos modos el indicador es sumamente serio y vemos que la causa principal es la pérdida del hábitat, es decir, la destrucción de los ecosistemas. Entonces, estamos en una crisis muy seria. Por supuesto que la pandemia terrible que estamos viviendo, que nos trae en jaque a todos y tan dolorosa y difícil, está directamente ligada con la pérdida de biodiversidad. Sacamos este reporte también recientemente, tratando de explicar de por qué son las pandemias, ¿no? Y demostrar cómo a mayor degradación de los ecosistemas, mayor es el riesgo de contagio, simplemente porque como especie no estamos preparados para lidiar con todos los virus, bacterias, hongos que pueden estar alojados y estar hospedados en especies con las que naturalmente no tendríamos contacto. Pero en el momento en el que vamos fragmentando las selvas y los bosques, entramos en contacto con esas especies que, por ejemplo, los murciélagos. Los murciélagos tienen cientos de especies de virus conviviendo con ellos. Y ya son especies que van adaptándose, sus poblaciones van adaptándose por miles de años a esta convivencia con estos agentes. Pero nosotros no estamos listos. En el momento en que entramos en contacto con una de estas especies, pues claro que somos tremendamente vulnerables. Y las zoonosis que hemos padecido desde hace muchos años, como el ébola, por ejemplo, el Zika, el mismo, el HBI1, todas están relacionadas con el mismo problema. Es importante distinguir que una cosa es la degradación y la deforestación por el consumo industrial, ¿no? Acelerado, y otra es la necesidad de la subsistencia de poblaciones humanas que están en condiciones remotas y que interactúan con estas especies por necesidad. Y eso lo tenemos en muchas poblaciones humanas en África, por ejemplo, inclusive en México, pero ya es muy raro. Todavía la cacería de subsistencia en México, inclusive todavía es legal en la ley de vida silvestre, pero ya es muy poco, ¿no? Pero masivamente los grandes frentes de deforestación que se generan por las grandes tendencias de producción alimentaria o de destrucción o de transformación, pues eso es la principal preocupación. Y por supuesto los mercados ilegales, ¿no? El tráfico ilegal de especies es un gran problema porque transmite una especie que está en una selva con todos estos patógenos, lo mete a un tráfico ilegal donde no hay ningún control de nada, llega a un mercado húmedo, por ejemplo en el caso de China, y se vuelve un caldo de cultivo. Y entonces, no es que el tráfico legal esté mal, o sea, para eso está la CITES, que es la Convención Internacional de Tráfico de Especies, donde México es signataria y donde se establecen las tasas de extracción aceptables de acuerdo a la ciencia y que se hace de forma legal. El problema es el tráfico ilegal y que además se está llevando a la extinción de especies en todo el mundo. En nuestro más patético ejemplo en México, la vaquita en el Alto Golfo de California, producto del tráfico ilegal del buche de Totoaba a China y que está absolutamente fuera de control.
Ahora, por supuesto que con estos números nos damos cuenta de que somos una especie que tiene la capacidad, bueno, estamos cambiando el planeta. En los últimos 100 años y particularmente en los últimos 50, hemos transformado el planeta, hemos provocado las dos grandes amenazas a nuestra propia existencia. El cambio climático por las emisiones de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles y la pérdida de biodiversidad bueno, las pandemias es un caso, ¿no? Pero perder biodiversidad es perder alimentos, es perder ecosistemas completos, es perder todos los bienes que nos proveen todos estos ecosistemas. Y por supuesto que las poblaciones humanas más vulnerables son las primeras que pagan la factura, porque son las que menos medios tienen para poder responder a las implicaciones en salud, en alimentación, desnutrición, etcétera, ¿no? Somos también una generación o generaciones que tampoco ya tenemos excusa para no actuar porque ya tenemos la ciencia, ¿no? A pesar de que todavía puede haber líderes mundiales que desconozcan el cambio climático, como Trump decía, ¿no? Ya hay un consenso mundial, la ciencia lo dice, es clarísimo, el cambio climático, el aumento de la temperatura es real, los efectos son reales y lo mismo la pérdida de biodiversidad. Y tenemos, por lo tanto, todas las herramientas para cambiar el rumbo, ¿no? Sí se plantea de pronto un escenario de desesperanza, porque pues sí, no está fácil, pero sí estamos a tiempo, pero requerimos pisar el acelerador a fondo, ¿no? O sea, sí tenemos la ciencia, sí tenemos la capacidad, pero sí tenemos que replantear los patrones de consumo y producción. Y una gran parte de eso es la producción de alimentos. Voy a ilustrar esto que acabo de decir con base en un reporte que también muy recientemente sacamos, que se llama Los frentes de deforestación en el mundo, en un mundo cambiante. Todo esto ustedes lo pueden encontrar muy fácilmente en el internet, poniendo simplemente el nombre y ahí sale. Este reporte identifica los 24 frentes de deforestación más preocupantes del planeta. Primero nos señala cómo hemos perdido en los últimos 13 años 43 millones de hectáreas y nos dice dónde. Y particularmente en México vemos la selva maya como uno de los sitios de mayor preocupación. Por supuesto, siempre comparamos con las extensiones como el Amazonas, ¿no? Y toda la Amazonía, y vemos nuestra selva maya y decimos, bueno, qué pequeña, ¿no? Pero esa pequeñez está directamente relacionada con diversidad biológica. O sea, muchas veces, mientras más chico es el sitio, más biodiverso es, porque la ubicación, si ustedes ven, está muy cerca de lo que es la transición entre la región neártica y neotropical, que es una transición de dos biomas y que pone a México en un punto que lleva a una gran biodiversidad. Por eso somos uno de los 10 países más ricos en especies. Nuestra ubicación geográfica nos pone ahí. Entonces, la selva maya cobra una relevancia brutalmente importante porque en términos de riqueza biológica tiene una representatividad que no tiene la Amazonía. Tiene una diversidad de especies que no tiene la Amazonía. Entonces, no nos podemos ir con la finta del tamaño, ¿no? Y tenemos que reconocer que la biodiversidad está ubicada en estos espacios, pequeños o grandes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas que están detrás de estos procesos de deforestación? ¿Y qué está pasando? Por otro lado, ¿cuáles son las respuestas que hasta el momento hemos, como humanos, como sociedades, puesto en la mesa y aplicado? Por un lado, hay causas directas e indirectas, por supuesto. Las indirectas simplemente somos mucha gente en el planeta, tenemos que alimentar muchas bocas. Nuestra tecnología todavía en gran medida
responde a una realidad del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, no a una situación como la que vivimos hoy en día. Tecnologías en términos de manejo, producción de alimentos, manejo de transporte, en fin, minería. Por supuesto, nuestras políticas todavía también responden mucho a visiones del siglo pasado. Ya estamos en el 2020, ¿no? 2021. Hablar del siglo pasado no es que pasó ya un año o dos, no, a ver, hace 20 años que estamos ya en el siglo XXI, ¿no? Y todavía hay países con políticas que yo diría que ni siquiera son, en algunos casos, del siglo XX o segunda mitad, sino que son, parece, como de los 50, ¿no? Por supuesto, económicas y ambientales, es decir, hay condiciones que además ahora con el cambio climático se vuelven más serias, ¿no? Porque el mundo está cambiando. Ahora enfrentamos temperaturas diferentes, enfrentamos las consecuencias de eso que se vuelven condiciones, causas directas, como por ejemplo los incendios. El año pasado México tuvimos una muy fuerte temporada de incendios, pero ahorita en California tuvieron tremendas, ahorita en Grecia, en Turquía, la Amazonía. Hoy tuvimos una llamada con los colegas de Latinoamérica donde empezamos a ver otra vez los incendios brutales en las fronteras entre Brasil y Paraguay, ¿no? El Chaco, en fin. Por supuesto, la infraestructura, la construcción de infraestructura es un impacto muy fuerte sobre los ecosistemas. La extracción de bienes, la minería, la tala para la saca de madera, eh, la leña a diferentes escalas y bueno, pues la agricultura, ¿no? Principalmente la agricultura extensiva ligada a las grandes plantaciones, refiriéndonos principalmente, por ejemplo, a la soya, ¿no? En la Amazonía, eh, y bueno, a otros cultivos. La palma de aceite, que afortunadamente en nuestro país, si bien la hay, no ha sido todavía un motivo de preocupación como lo ha sido en Asia, ¿no? Pero donde por otro lado también en Asia ya hay estándares para manejarla. Las respuestas, por otro lado, también hay tipos y enfoques, ¿no? Por un lado, los enfoques han sido pues muy tradicionalmente, digamos, de conservación, donde a raíz de la cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra en el 92, se establecen las primeras instituciones ambientales de varios países, incluyendo México. De ahí surge la Comisión de Biodiversidad en México, la Semarnat en su momento, ahora Semarnat, etcétera. Eh, Van aumentando, por ejemplo, el tema de los derechos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas y las comunidades, las cadenas de suministro que hoy en día también han cambiado y hay cada vez más escrutinio y creatividad para que esas cadenas de suministro se vuelvan menos impactantes. También el tema de las finanzas. Las finanzas verdes es un tema que está creciendo de manera muy importante. Los bancos centrales tienen ya una asociación por varios años que han acordado metas, bueno, bueno, diversas metas, entre ellas promover que como bancos centrales impulsen la sustentabilidad. Y por otro lado, los tipos, ¿no? Las respuestas basadas en área, como puede ser establecer un área natural protegida o un área de protección comunitaria, un área privada. Y por otro lado, respuestas específicas de cada sector. En el caso agroalimentario, pues por supuesto que hay muchos ejemplos. Sin embargo, todavía no es suficiente. Es decir, los tipos de respuesta y los enfoques todavía no son suficientes para cambiar las causas directas e indirectas de la deforestación. Esto quiere decir que tenemos que o hacer más en el lado azul, ¿no? de este dibujo, o ser más creativos y acelerar la velocidad, porque nos queda, bueno, algunas personas, algunos líderes globales o nacionales inclusive han dicho que casi, bueno, prácticamente nos quedan 10 años antes de llegar a un tipping point, un punto de no retorno de pérdida de biodiversidad y de cambio climático. Entonces, tenemos que acelerar si queremos una sociedad más o menos similar, digo más o menos porque no lo va a ser, pero similar a la que hemos conocido.
ya entrando a más detalle, en este reporte vemos las causas de estos frentes de deforestación y vemos que en la mayor parte de los casos en América Latina, las causas están ligadas a la producción de alimentos. Por un lado, la ganadería extensiva, la agricultura a gran escala, en algunos casos también la agricultura a pequeña o menor escala, y otras razones como la minería, la saca de madera, etcétera, ¿no? Pero en todos los frentes está la producción de alimentos como una de las causas predominantes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Estamos produciendo de una manera que el planeta no puede sostener y estamos consumiendo, o sea, nosotros como consumidores estamos demandando, exigiendo productos que el planeta no puede producir, no puede sostener de esta forma, ¿no? Entonces, la pregunta se hace muy obvia. ¿Cómo hacemos para acelerar todo ese lado azul de la gráfica anterior, mientras que al mismo tiempo mantenemos la producción de alimentos de calidad, la distribución justa de esos alimentos, el acceso, el respeto a los terrenos, de los propietarios de los terrenos, particularmente de comunidades locales e indígenas, a la par de que nos mantenemos con un crecimiento demográfico que no parece detenerse? Entonces, no, por supuesto no tenemos las respuestas, ¿no? Pero lo que sí es que podemos enfocarnos en lo local. Cuando vemos esto de este tamaño es muy difícil, pero cuando nos centramos más a lo local y vemos el caso, por ejemplo, dentro de este reporte de México-Guatemala, y esto ustedes pueden entrar al sitio, hay un sitio web donde se puede entrar y se puede entrar a detalle de cualquier parte del mundo y conocer la información detallada. En el caso de la selva maya que compartimos con Guatemala, que es la segunda selva más grande tropical de Latinoamérica, después de la Amazonía, vemos que su extensión su extensión total es de 13 millones de hectáreas, de frente forestal son más o menos 10, y que tenemos una pérdida de más o menos el 5% en los últimos 10 años, que es muy acelerado. 5% no suena tanto, pero sí es muy acelerado, especialmente por la escala, ¿no? No estamos hablando de 100 millones de hectáreas o de 200 o de 500 o no sé, como la Amazonía. Estamos hablando de un sitio frágil, pero además, si vemos la parte de abajo donde vemos esta donita, el problema no es solamente, el problema es que no son unidades compactas, sino que la degradación es un factor que ha ido aumentando cada vez más en los bosques y selvas. ¿Qué quiere decir la degradación? La degradación es la pérdida de la integridad del ecosistema. Es decir, aparte del frente, que es, a ver, le voy talando, ¿no? Y la voy haciendo más chica, pues ese crecimiento no es uniforme, sino que adentro se le van extrayendo cosas, se van generando pequeños frentes adentro de deforestación, que luego van creciendo y generan una serie de impactos y que son constantes. Eso es lo peor, ¿no? El mejor ejemplo es la saca de maderas preciosas que ocurrió en los 70s en México con la caoba, ¿no? No es que se hayan talado las selvas, pero sí se descremaron, o sea, se sacó toda la madera que tenía valor, mandaba a Tenosique a Inglaterra, y genera degradación. Y por supuesto que a mayor degradación vegetal, mayor degradación de especies animales también. Y se llega a lo que Rodolfo Dirso, que es un ecólogo, un eminente ecólogo mexicano, describió como el síndrome del bosque vacío. Es decir, uno puede ver la cobertura forestal desde arriba, uno puede volar en una avioneta y decir, es que sí hay selva, pero uno se mete y no hay animales, ¿no? Ya la cadena de la vida, ¿no? La cadena trófica está rota, ya no hay presa, ya no, al faltar ciertas especies vegetales que son claves para muchos herbívoros, deja de haber esos herbívoros y por ende deja de haber carnívoros y llegamos a este síndrome de bosque vacío, ¿no? Entonces, si vemos el porcentaje de degradación que hay en la selva maya, pues es muy alta, estamos hablando de más del 50%. Y eso es muy preocupante. Ahora, en este reporte también se hace este análisis, no pretendo explicarlo a detalle, es muy chiquito, pero simplemente lo uso para ilustrar cómo interactúan todos estos diferentes frentes, causas,
Por un lado, el tipo de tenencia de la tierra es un factor muy importante. O sea, tenemos tierras públicas, tenemos tierras privadas, tenemos tierras comunitarias y tenemos tierras, ¿cómo se llama? De poblaciones, de pueblos originarios, ¿no? Que no es lo mismo que un ejido. Los territorios, ¿no? De comunidades indígenas, los territorios reconocidos, que no necesariamente son propiedad, pero sí son reconocidos como territorios. Y dentro de eso, por otro lado, cómo aplican las respuestas a los drivers, ¿no? De la deforestación desde los diferentes frentes. Por un lado, los mercados, las cadenas de valor, como ya mencionamos, las cadenas de producción y suministro, las finanzas verdes, cómo aterrizan en estos diferentes momentos, ¿no? No momentos, perdón, tipos de terrenos, de propiedad. ¿Y cuál es entonces el manejo que debemos dar a cada una de estos espacios para lograr esa producción saludable, justa, suficiente, ¿no? Ahí está la gran pregunta. Y ahí también ha habido aproximaciones a escala de paisaje más grandes y de políticas internacionales como el RED, ¿no? Que quiere decir reducción de emisiones por deforestación y degradación, con el plus que representa la biodiversidad y donde los diferentes países han ido avanzando en diferentes velocidades. Pero vemos también cómo tenemos que considerar los diferentes también tipos de bosque. Hay desde el bosque compacto o intacto, que yo creo que ya la palabra bosque intacto, la verdad, no existe, o sea, porque digo, en México, pues nuestros bosques fueron manejados por las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces, realmente un bosque donde no ha habido presencia humana ya es muy difícil, por lo menos en México no creo que haya, pero no eran manejos que llevaban a la degradación. Pero también hay bosques degradados, como lo que mencionaba, y hay ya zonas donde más bien tenemos que restaurar el bosque. Y eso también es un aspecto muy importante. Ahora, desde el lado del cambio climático, que es la otra gran amenaza, por supuesto que la deforestación también tiene un efecto y la producción de alimentos también tiene un efecto, ¿no? Recientemente también salió pues estos números sobre el potencial que tiene el sistema alimentario de contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Primero, ¿cuánto aportan? Estamos hablando del 37%, es muchísimo, ¿no? O sea, no todos son quema de combustibles fósiles. También el metano producido, por ejemplo, por los sistemas de ganadería porcina, la liberación de carbono que se hace por la tala para dar espacio a tierras de ganadería extensiva. Recientemente salió un reporte que nos dejó helados, un artículo científico en Nature, la revista Nature, donde dice que el Amazonas ya es un mayor emisor de dióxido de carbono que secuestrador de dióxido de carbono. O sea, imagínense eso. O sea, el país tiene 3 grandes absorbedores de dióxido de carbono que mantienen el balance, el equilibrio de la biosfera, ¿no? El Amazonas, el Congo y los bosques asiáticos. Esas son las esponjas del carbono. Una de ellas, el Amazonas, ya no está siendo esponja, ya está siendo emisor, de acuerdo a ese artículo científico. Esto es tremendamente preocupante, ¿no? Pero brutalmente preocupante. Tenemos que hacer algo. Y el potencial es enorme. Por otro lado, también la ambición, el nivel de ambición de los países está por debajo de lo que se necesita. En cambio climático, la mayor parte de los países tiene metas de reducción de emisiones al 2030 por debajo de lo que se necesita para mantener el planeta bajo un calentamiento menor al 1.5 grados. Y acaba de salir el reporte del IPCC, que es el Plan Intergubernamental para Cambio Climático, que desgraciadamente ya reconoce que probablemente no vamos a poder frenar el calentamiento en 1.5 y tenemos que hacernos a la idea de que nos vamos a los 2 grados, lo cual es gravísimo,
¿no? Y los países parecen no escuchar. Los países parecen seguir pensando que estamos en el siglo pasado, donde todavía podemos quemar combustibles fósiles y donde no tenemos que impulsar políticas y hacer las inversiones correspondientes para frenar esta crisis. Pero bueno, esa es la situación. ¿Cuál es el escenario que tenemos que al que tenemos que comprometernos? Es este, o sea, es quedarnos con el estado de las cosas, el business as usual, o movernos hacia un esquema regenerativo de producción alimentaria y de salud humana. De ahí viene el concepto de una salud que también se ha ido promoviendo desde las Naciones Unidas y que tiene que ver mucho con la pandemia. A raíz de la pandemia un poco esto salió también, en donde no podemos hablar solamente de salud humana sin hablar de salud ambiental y salud animal, ¿no? Y salud ambiental ponemos la parte vegetal, pero yo diría salud de los ecosistemas, ¿no? La pandemia, ya lo dije, ahí está. No me quiero extender demasiado porque me puedo ir muy a detalle. Ahora, como sector productor de alimentos, ¿qué podemos hacer? Y quise compartirles esta idea que también surgió recientemente sobre dietas basadas en el planeta. Es decir, ¿cómo podemos promover producción y consumo dentro de los límites planetarios y dentro de los procesos de respeto a derechos humanos, equidad, justicia? Y bueno, ahí hay una serie de ejemplos. Esta página y este reporte hace esta evaluación de cómo hay posibilidades de revertir la curva en estos 147 países si promovemos estas dietas, lo cual implica, por supuesto, y ustedes son expertos, ¿no?, en esto, muchas cosas, ¿no? O sea, implica el análisis de todo, desde dónde se produce, cómo se produce, qué agua se usa, de dónde viene el agua, qué suelo, de forma tal que empiece bien y luego se transmita bien, ¿no? Se distribuya bien. Estas dietas basadas en el planeta, pues son estos patrones, ¿no?, de consumo positivos que van a variar de sitio a sitio. No hay una fórmula universal. Cada sector productor tendrá que encontrar su fórmula y ya está sucediendo además. Por ejemplo, en los últimos años hemos trabajado para impulsar la mesa ganadera en México, donde hemos logrado invitar y sentar a los principales productores ganaderos para que se impulse una ganadería sustentable. WWF no está en contra de la carne ni de la producción ganadera. Lo que queremos es encontrar la forma de hacerla dentro de los límites planetarios, dentro de las posibilidades, ¿no?, del planeta. Y es muy motivante poder sentarse a la mesa con las principales empresas ganaderas a hablar de esto. Ahora, el siguiente paso es establecer metas, como decía yo hace un momento, ¿no? Establecer metas basadas en ciencia para realmente bajar los impactos, monitorearlos y hacerlos públicos. Puse esta foto. Esta es una hermosa foto de Octavio Aburto, un científico de Scripps. Y esta foto es de Cabo Pulmo. Cabo Pulmo es un lugar donde se llegó a un nivel de degradación marina enorme. Ya estaba muerto, un arrecife, bueno, es un pequeño arrecife en el Golfo de California, muerto, pero que a raíz de que la comunidad local decidió protegerlo y la pesca se prohibió, esto es ahora lo que uno ve en Cabo Pulmo. Escuelas de peces. Se ha convertido en un sitio importantísimo para tiburón de diferentes especies. ¿Y qué es lo que pasa? Si uno ve una foto de satélite, Cabo Pulmo, el parque marino, está rodeado de barcos de pesca, afortunadamente, ¿no? Pues de eso se trata de tener los reservorios productores de pesca para que podamos pescar dentro de una zona que lo está produciendo de manera justa, porque además la comunidad se beneficia, ¿no? Finalmente, ya casi para terminar, otro elemento que juega en todo este tema es uno que ha ido cobrando mucha fuerza y que probablemente han ustedes ya escuchado, que son las soluciones basadas en la naturaleza.
y que tienen que ver con la forma en la que producimos alimentos, porque aquí está la definición, ¿no? Son acciones o políticas que aprovechan el poder de la naturaleza, como la disponibilidad de agua, los riesgos de desastres, etcétera. ¿Y cómo usamos ese poder en favor nuestro, en lugar de trabajar en contra de él? ¿No? ¿Cómo aprovechamos la orografía de un sitio, la orografía natural de un sitio, por ejemplo, en lugar de meterle infraestructura? Bueno, la Ciudad de México es el mejor ejemplo, ¿no? Tenemos que bombear agua cuesta arriba para traer agua a un valle que originalmente estaba lleno de agua. Este es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero ¿cómo llevamos esto al sector productivo? Y pongo estas preguntas, repito, porque creo que ahí es donde podríamos trabajar, ¿no? En el caso de bosques y agua, bajo esta lógica de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, la FAO ha sacado algunos datos y algunas propuestas como esta, es un cambio de visión de demanda a provisión. Es decir, en vez de pensar yo cuánto le puedo sacar, ¿no? Es cuánto me provee y cómo me mantengo dentro de esos rangos de provisión. Mantenernos dentro de esos rangos de provisión, esto garantizaría la perpetuidad del bien. Y no nomás le saco, y si ya se me acabó, pues ahora le saco al de junto, ¿no? Por otro lado, y esto no es un concepto nuevo, pero la visión hidrológica del paisaje, ¿verdad? Digo, yo hice mi maestría en manejo integrado de cuencas hace ya bastante tiempo, precisamente porque decíamos, es que si le damos un sentido de conectividad hidrológica al país, de acuerdo a cómo se distribuye el agua, y respetamos eso para un ordenamiento territorial, nos ahorraríamos un montón de problemas. Y México tuvo en su momento en la Zagarpa, la extinta Zagarpa, el FIRA, ¿no? el Fondo de Riesgo Compartido, donde teníamos el Programa Nacional de Microcuencas, precisamente para darle un sentido hidrológico y ecosistémico a las microcuencas del país con manejo comunitario. Fantástico programa que se muere porque se le corta el financiamiento y que es una regresión, pero esto ya lo teníamos hace 20 años. Entonces, no, bueno, en fin. Y bueno, por supuesto también seguir esta lógica implica una reducción de costos de construcción y mantenimiento de infraestructura. El ejemplo de México, ¿no? De la Ciudad de México o de muchos otros sitios donde hemos alterado los ecosistemas. Y finalmente, todo esto tiene que estar ligado a un concepto de ciudades sustentables. Estamos 80% concentrados en México, concentrados en ciudades, la tendencia sigue a la alza, entonces no podemos pensar en producción de alimentos y distribución sin pensar en ciudades sustentables, porque ahí es donde está la esponja, está el determinante de la demanda, está cómo se distribuye, los costos, y ahí está muchísimo, ¿no? Entonces, hay que meterlo a la ecuación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo metemos a la ecuación el factor de ciudades crecientes? ¿Cómo impulsamos para que las ciudades impulsen políticas de sustentabilidad? También es un factor que tenemos que meter en la ecuación, por supuesto. Y bueno, yo ahí lo dejo porque creo que he puesto muchísima información. Una disculpa si me extendí un poco, pero la intención es pues un poquito provocar y también poner una propuesta en la mesa. Yo creo que poder pensar en generar, por ejemplo, un menú de dietas planetariamente sostenibles, ¿no? Para México, eso sería fantástico, yo creo. O sea, sería algo práctico que podría venderse, o sea, que se puede poner en el mercado y decir, oye, aquí hay 150 o 200 dietas con productos que sabemos que están producidos dentro de los márgenes planetarios, porque además sí los hay, yo creo que sí los hay, y que no están siendo conocidos por la mayoría de la población en estas ciudades terribles que hemos creado, ¿no? Entonces, quiero poner esa propuesta en la mesa como una idea simplemente para continuar un diálogo y para tratar de llevar también la charla a algo que podríamos en un momento dado concretar y que nos encantaría colaborar. Ahí lo dejo y muchas gracias. No, muchísimas gracias, Jorge, impresionante. Sí, te confieso que se me bajó un poco el azúcar
después de tanto, ay, híjole, como que es un trago amargo lo que muestras, pero pues así es y así puede ser, como decía Yalix. Me vienen a la mente un par de preguntas para dar también chance a la audiencia. Una, antes de esas dos preguntas, es un comentario y lo que dices de las dietas basadas en el planeta se me hace muy interesante, que sean flexibles, que estén respetando las 3 P's de People, Planet y Profit, y pues que se desaliente el consumo excesivo de algunos alimentos. Pero esto lo podemos vincular perfectamente con la gastronomía mexicana, que es un patrimonio intangible de la humanidad, con las rutas ecoturísticas que se han hecho en Puebla, que se han hecho en Oaxaca, precisamente con el centro atractivo de la gastronomía, de la comida local y cómo se van conectando también con etnias indígenas, con mujeres locales que han generado todo un ritual de slow food, de conocer a tu productor. Y eso es riquísimo. Quizá nosotros, porque somos mexicanos, no lo estamos viendo o apreciando, pero cualquier extranjero que venga a México se va sorprendido. Entonces, las rutas gastronómicas como un trabajo integrativo de varias dependencias y de comunidades locales con chefs y con influencers puede ser algo muy, muy positivo, ¿no? Que nos dé ya algo concreto. Y por otra parte, en las preguntas, yo escucho que los productores tienen una evasión muy eficaz, que es el precio. No podemos meter nuevas prácticas porque el precio de los alimentos se dispara, entonces la gente que está en pobreza alimentaria se sume más en la pobreza y no va a poder pagarlos. Entonces se vuelve ya como algo sumamente difícil de rebatir porque en parte tienen razón. Eso, el meter buenas prácticas o el meter certificaciones o el meterte a hacer un poco más trabajo que el que hacías, evidentemente te está quitando márgenes, pero también te obliga a ser más eficiente adentro de tu organización. Entonces, ¿cómo podemos también enfrentar de forma diligente, paciente, pero también eficaz ese famoso no puedo porque aumenta el precio y que también el gobierno lo tiene, pero también lo conectaría con qué opciones tiene el consumidor post-COVID ante una baja de poder adquisitivo para poder decir que él está dispuesto a dar un plus pagando estas externalidades cuando a veces no tiene dinero para lo básico. Entonces, me quedan estas dos preguntas. No sé qué ideas tengan por ahí. Ahorita pasamos al auditorio. Sí, no, muchas gracias. Son las preguntas, ¿no? Yo la verdad no tengo una respuesta. Si la tuviera, creo que estaría yo como loco impulsando, eh, porque efectivamente, ¿no? Ahora, lo que sí creo es que hay que, hay que romper el problema en pedazos manejables. Y estoy hablando de las diferentes escalas, ¿no? El tamaño de la población, no, vaya, alimentar un tamaño de población como el que tiene un país como México o el mundo, pues por supuesto no va a ser posible con una agricultura a pequeña escala, o si fuera posible nos vamos a tardar demasiados años que no tenemos. Entonces, tenemos que encontrar la manera de poder sí producir en volumen, pero hacerlo de una forma mucho más intensiva y costo efectiva. Claro, repito, se dice fácil, pero a la hora de la hora, pues por eso para mí es muy importante estar en charlas como esta, y porque estamos buscando las soluciones, ¿no? Eh, el, el, se empieza a hablar, y ustedes lo saben también, de las cadenas de suministro más cortas, es decir, buscar consumir lo local, incentivar los mercados locales cerca de las ciudades, que todavía son caros, ¿no? Si uno compra una provisión de alimentos para una semana,
comparativamente con lo que uno compra en un supermercado, sí es más caro. Pero la verdad la calidad es mucho mayor y la diversidad es mucho mayor también. O sea, uno encuentra unas maravillas en los productos locales, lo digo yo porque compro en mercados, por ejemplo, el de Tlalpan, ¿no? Y me lo traen a mi casa y es caro, ¿no? O sea, pero hay una diversidad mucho mayor también. Entonces, eh, el impulso de estos mercados locales yo creo que sí es importante, pero la pregunta fuerte está en la producción a escala, ¿no? La producción masiva. Eh, con el sector ganadero hemos trabajado en esa lógica de cómo se puede hacer una ganadería intensiva. Tampoco esto es nuevo, esto tiene, yo recuerdo también hace muchos años trabajándose, ahora se habla de ganadería regenerativa, sí, o sea, cómo la ganadería se puede aplicar para regenerar ecosistemas. Pues de alguna manera es la teoría de Savory, ¿no? Del manejo holístico, que no es nueva tampoco. Pero vaya, no me quiero extender porque, repito, yo no tendría una respuesta, pero sí ese es el gran problema. Es caro. Eh, si algo tiene la producción en la forma en la que hacemos es que pues es rentable, si no, no sería negocio. ¿Y cómo hacemos entonces para que sea negocio sin el impacto que está teniendo? Esa es la gran pregunta, pero no tengo la respuesta con toda honestidad. Estamos en la búsqueda, yo creo que en todo el mundo, de esa respuesta. Hay algunas preguntas en el chat, pero te dejo a ti, Francisco, que tú moderes. Sí, no, me gustó esta pues humildad de decir no sé, porque es muy tentador dar respuestas, aunque no estemos muy convencidos, Jorge, coincido. Y sí, pasando acá al chat, tengo una pregunta de Paola Cortés. ¿Cómo se ha involucrado WWF con los agricultores de México? ¿Qué soluciones se han propuesto? ¿Y qué tanto impacto han tenido? Muy poco, muy poco involucramiento con el sector agrícola. Y por eso yo agradezco enormemente esta invitación, porque miren, yo llevo en WWF casi 14 años. Estuve de esos 14, 10 años como director de conservación y el enfoque fue muy de conservación tradicional, en la lógica de las áreas naturales protegidas, los procesos de certificación de especies marinas, ¿no? La certificación perdón, los perros ladran, con el FSC, ¿no? El Forest Stewardship Council, eh, eh, perdón, en el caso de los bosques, el MSC, que fueron creados por WWF, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, ¿cómo impulsamos para que las comunidades certifiquen sus bosques, etcétera? Y hasta hace relativamente poco, ¿no? En los últimos 4 años que yo estoy como director, pues he tratado de darle mayor impulso al tema de alimentos, porque ahí están los datos, ¿no? Entonces, pues no hemos tenido un acercamiento con el sector agrícola fuerte de nuestro país, que yo quiero tenerlo, pero tampoco me quiero sentar sin nada, vaya, Sí. así como, no sé cómo decirlo. Yo creo que hay que ser humildes, o sea, hay que decir, sabes que no tengo las soluciones, tú tampoco, pero creo que lo que sí sabemos es que si le seguimos así, ni vamos a poder mantener el negocio y además vamos a pagar la factura todos en salud, calidad de vida y demás. Entonces, lo que yo quiero es que las organizaciones de conservación, no nada más WWF, ¿no? Veo aquí, por ejemplo, que está Seki de TNC, por ahí estaba viendo por ahí, Rainforest Alliance, es que hay que sentarnos con el sector productivo y hay que aprender. Los que, si ustedes ya lo hicieron, por favor, invítenos, ¿no? Porque este es el tema. Por eso ahorita hay una cumbre de alimentos en las Naciones Unidas, precisamente, porque ya se trata de que los mismos países adopten metas para producir sustentablemente. Pero entonces el impacto ha sido muy poco. Lo que hemos tenido ha sido la mesa ganadera, que también TNC impulsaba. De hecho, es una colaboración donde la directora anterior de TNC me dijo, Jorge, mira, yo ahorita necesito, ahora sí que pasarle la estafeta a alguien. Órale, le dije, venga, pero nos mantenemos, ¿no? Entonces,
seguimos compartiendo los objetivos, pero todavía no hemos logrado que las empresas ganaderas asuman compromisos públicos de reducción de la huella, ¿no? Y hay un programa que también les quiero compartir, que a lo mejor conocen, que se llama Objetivos Basados en Ciencia, que se llama Science-Based Targets, y es una iniciativa de de 4 instituciones, que es World Resources Institute, el Carbon Disclosure Project, se me fue el nombre de la otra, y WWF, que lo que ha hecho ha sido precisamente acercarse a las empresas y corporaciones y decirle, a ver, tienes que reducir tu impacto, pero no se vale nada más decirlo por buena voluntad. Te tienes que comprometer a, en tanto tiempo, bajar tu huella un porcentaje ambicioso. Y lo tienes que hacer a través de ciencia, a través de una cosa que se pueda medir, y además lo tienes que hacer público. A la fecha hay aproximadamente 1,500 empresas ya a bordo de Science Based Targets, de esta iniciativa global. Muchas de ellas muy, muy grandes. Estoy hablando de grandes corporaciones globales o regionales. Por ejemplo, en México tenemos muy pocas, pero tenemos América Móvil, por ejemplo, está en Science Based Targets. Si no me equivoco, Cemex está interesada, pero no sé si ya cumplieron, porque es duro, ¿no? Yo he estado en conversaciones con también una empresa importante mexicana, no puedo decir el nombre, pero ligada también a la producción de alimentos sobre esto. ¿Saben cuál también? Herdes. Herdes ya le entró a Science Based Targets, nos tardamos como 3 años, pero ya le entró. Y eso es que nos tardamos 3 años porque para la empresa no es fácil, ¿no? Porque lo tiene que hacer público. Entonces, si la empresa se compromete y dice, yo voy a bajar mi huella de carbono en tal porcentaje para el 2020 o, bueno, 30, y no lo cumple, pues reputacionalmente es un impacto, ¿no? Entonces, está bien. O sea, se hace al tiempo que quieran, porque depende de la inversión que hagan, pero que lo hagan. También quiero darles un dato. Publicamos hace más o menos 2 años, 3 años, el ambiciómetro. El ambiciómetro es un estudio que midió el nivel de ambición de una muestra de empresas mexicanas respecto a su impacto, su ambición para reducir su impacto. Y obviamente, y bueno, no puedo decir la palabra obviamente, desgraciadamente, pero es que sí es lo que esperábamos algunos. Bien poquitas tienen ambición alta, bien poquitas lo publican. Otras dicen que tienen metas de ambición para reducir su huella, pero no las publican. Y la gran mayoría de la muestra no tienen idea. O sea, simplemente no tienen ni metas, ni está en sus planes, ni nada, ¿no? Entonces, tenemos una enorme tarea para meter más a las empresas. Y a mí me parece que las empresas líderes del sector alimentario, bajo todo lo que hemos platicado hoy, pueden ser las líderes del cambio. O sea, está en charola de plata, pero hay mucho trabajo que hacer. Totalmente, totalmente. Y a veces nos falta humildad en el sector para decir que pues tenemos trabajo que hacer o estamos contribuyendo más al problema que a la solución. Yo todavía no veo esa flexibilidad. Tengo otra pregunta de Sofía Cruz. Dice, ¿hay algún objetivo de huella de carbono ideal por persona para retrasar, mitigar el impacto ambiental? ¿Hay ejemplos de empresas que su huella ambiental sea positiva, o sea, que ya estén en el carbon offset? Sí. ¿Qué comentarios tienes, Jorge? Yo confieso que sí las hay, pero no tengo ninguna en la mente como tal, digamos, de las grandes, ¿no? Las que conozco más, porque son con las que hemos trabajado directamente, están en Science Based Targets, tienen metas, pero todavía no son carbono positivas. No. Y por otro lado, no tengo la respuesta para un cálculo ideal por persona. No sé si exista. Lo que hay son calculadoras
para conocer las emisiones de cada uno, ¿no? No son raras, es fácil encontrar calculadoras para saber cuánto emitimos, pero no conozco, a lo mejor lo hay, no conozco un estudio así que nos diga per cápita cuánto cuál es nuestro límite máximo por persona. Es probable, tal vez lo haya, pero no es mi área particular, yo soy más cargado a la biodiversidad. Sin embargo, es muy buena pregunta y si hubiera, nos daría una clara meta, ¿no? de reducción para cada uno de nosotros, pero no la conozco. Correcto. Gracias. Y tengo aquí a Paola. Majadev dice, la medicina ayurveda tiene una propuesta de dietas flexibles, adaptables al lugar donde vives. Claro, es una práctica milenaria y sí he escuchado esa línea de que entre más cercano te abastezcas de tu alimento, tienes pues más probabilidades de tener una mejor salud. No sé tanto de ese tema, pero sin duda se está también poniendo de moda y cada vez hay más adeptos. Felicidades a este comentario. Hay otro de Paola Cortés que dice, ¿hay oportunidades para biólogos actualmente para incorporarse en proyectos de WWF? En nuestra página electrónica tenemos actualmente algunas convocatorias. Hemos estado publicando algunas convocatorias para algunas posiciones que se han llenado rápidamente. La última fue la contratación de una líder para el programa de restauración de manglares. Hicimos un anuncio porque la Fundación Besos hizo una donación muy grande a organizaciones de conservación, entre ellas WWF, y nosotros en México logramos morderle un pedacito a esa donación porque se hizo a Estados Unidos, no a nosotros, pero le logramos morder un pedacito interesante para restauración. Actualmente tenemos dos convocatorias, no estoy seguro si ya cerraron recientemente, pero una es para líder del programa de agua y la otra es para el líder. Creo que están en tu página, ¿verdad? Océanos, sí, están en nuestra página de www.org.mx. Panda. Ahí viene bolsa de trabajo. Ajá, ahí están. Excelente. Gracias. Y también tenemos un comentario de Andrea Zamorano. Dice, Andrea, soy coordinadora de impacto ambiental de Rancho Los Fresnos y Carne Angus, ganadería mexicana en Lagos de Moreno, ganado de raza Angus y comercialización de productos cárnicos sustentables. Somos acreedores de una área destinada voluntariamente a la conservación con aprovechamiento de ganadería sustentable. Un gusto poder participar en esta charla tan llena de verdades sobre la situación. Y verdades incómodas, pero también alternativas y aliento y tareas que podemos hacer todos. Gracias, Andrea, por participar. Felicidades. Sí, Y gracias. tenía dos preguntas aquí de levantado la mano. Paola Majadevi levantó la mano y también Salvador Mayorga. Adelante, ¿quieres que te abra el micrófono? O tú lo puedes abrir, si no pueden poner su... Aquí estoy. ¿Qué tal? Hola, Paola. Hola. A ver, ¿pongo mi cámara o no? Como gustes. Creo que ya. Se ve negro. A ver. Si no, si quieres, puedes cerrarla. Ajá. Yo creo que es lo mismo. Ok. Digo como igual. Bueno, pues bueno, llevo muchos años escuchando muchas cosas y puede ser deprimente. Entonces, de un tiempo para acá, pues es buscar soluciones alternativas y creo que en lo que me he concentrado es pues ser coherente por lo menos en mi microcosmos, ¿no? Pero entonces quiero hacer como dos aportes que no sé si, bueno, puedan enriquecer y es uno pues desde la medicina ayurveda, que soy educadora de salud ayurveda. La visión de la medicina ayurveda que viene de la India de más de 5.000 años es que el ser humano es parte del medio ambiente, del ecosistema y que lo que necesita para comer en el momento del año, sea invierno, sea verano, su entorno se lo provee.
Si es una época donde se dan resfriados, el entorno le va a dar naranjas o mandarinas con vitamina C, o si es un momento donde está haciendo mucho calor, le va a dar frutas que sean refrescantes o hidratantes, como por dar un ejemplo. Y sí se pueden dar como unos consejos o lineamientos pues de buscar los alimentos que se generan localmente al alrededor y comerlos en su temporada. Está como muy de moda, no sé, las goji berries, y pues no crecen acá, las traen de súper lejos, no sé cuándo se cultivan, llevan no sé cuántos meses en una cajita deshidratada, y la gente cree que lo que está más padre comer es el goji berry y no lo que tienes en la parcelita de al lado, ¿no? Entonces un poco esa es la mirada de la Ayurveda, de comer lo que esté fresco, lo que sea local, lo que sea de temporada. Y otro comentario que quiero hacer, así como sin yo conocer muy bien de temas legales y medioambientales, es un proceso que están haciendo aquí en Chapala. Unas personas que vivieron en Australia estuvieron en contacto con una comunidad indígena que habita Maui, Mawari, bueno, no me acuerdo cómo se llaman ellos, pero había un tema muy complicado de un río contaminado en su territorio, en su reserva. Hicieron un proceso que tomó años, pero lograron darle un nombre o una figura legal al río como persona, y al hacer esto se convirtió en la posibilidad, o sea, se resultó en tener la posibilidad de tener derechos, y ya no se podía como tirar los residuos de las industrias al río y todo eso. Están haciendo ese mismo proceso aquí en Chapala con los huirráquiras, con abogados, con medioambientalistas, y se me ocurrió que, pues no sé, quizá con los mayas se puede hacer en la selva de Yucatán, ¿no? Como en la cosmovisión indígena de los mayas, la selva puede ser como Dios o pues un ser con el que te relacionas, que te provee vida, alimentos y todo esto, y podría hacerse un proceso así de reconocimiento legal y de esta manera protegerlo para evitar deforestación o caza o agricultura de alimentos que realmente no crecen ahí. No conozco bien, simplemente quería compartir esa información por si puede ser útil en algunos casos que conozcan. Muchas gracias. De entrada, a mí me encantaría que si pudieras darnos una plática sobre tu especialidad a WWF, a todo nuestro staff. Yo creo que nos encantaría escuchar más y también nosotros necesitamos seguir aprendiendo de estas cosas. Y por otro lado, sí, se ha trabajado para darle personalidad jurídica a las entidades naturales, ¿no? No conozco, no soy abogado tampoco, no conozco dónde está, pero sí sé que se ha avanzado en el tema. Lo que hemos podido hacer en algunos casos, y que ha sido muy difícil, nos hemos tardado 16 años, ha sido proteger legalmente, por ejemplo, el caudal ecológico, ¿no? El caudal ecológico es el volumen mínimo que necesita un ecosistema, una cuenca, para seguir funcionando y proveyendo, por lo tanto, los servicios ambientales que genera, agua y todo lo demás, con base en una metodología que llamamos metodología holística, que trabajamos con la Conagua durante muchos años. Por eso sacamos la norma de caudal ecológico, que por primera vez toma en cuenta todas las otras especies relacionadas y ecosistemas relacionados con el agua bajo la lógica de cuenca. Se decretaron las reservas de agua hace 3 años. Hubo mucho revuelo porque hubo mucha desinformación y campaña en contra. Se hablaba de la privatización del agua, lo cual era falso. Y por supuesto que se demostró que eso era falso, y actualmente las reservas de agua están en la ley. El mismo presidente López Obrador sacó después un decreto por encima diciendo, claro, la obligación del país es proveer suficiente volumen a la gente de acuerdo a los estándares de Naciones Unidas, y donde eso se vea comprometido, pues las reservas y las vedas tendrán que pasar a segundo lugar, lo cual me parece muy bien, ¿no? Pero es un caso similar a lo que tú comentas, donde se le da protección legal
al caudal, que es un volumen de agua en un río. Ujú. Y ese caudal, esa ley, esas reservas de agua, por ejemplo, han frenado presas viejos proyectos de presas que estaban, ya frenó una presa en el Usumacinta, porque no hubo forma en el que la empresa demostrara que no alteraba el caudal ecológico. No pudo demostrar que no altera. Entonces, al momento en que altera el caudal, entonces va contra la ley y la presa se detuvo. Y eso garantizó el agua para, bueno, todos sabemos, ¿no? Y garantiza la viabilidad hidrológica del ecosistema, pero es algo similar a lo que tú comentas, pero es muy importante darle protección jurídica como persona al ente, en este caso, por ejemplo, el caudal, ¿no? Que repito, es un volumen de agua. Entonces, muy, muy buen comentario. Gracias. Y con Gracias. mucho gusto les doy una plática encantada Muchas de gracias. Ayurveda. Gracias, los pongo en contacto. Va. Y tengo también otra pregunta aquí. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Paco, bien, gracias, Jorge, ¿qué tal a todos? Hola. Etcétera. Pues mira, básicamente quería preguntarte, Jorge, porque algo, pero te pongo en contexto. Yo estoy a cargo de un predio familiar de 600 hectáreas de selva baja caducifolia, un ecosistema muy poco representado en las categorías de áreas naturales protegidas. Es un bosquecito feo, digamos, en términos de las simpatías de muchos de los grandes actores que están rodeados de la naturaleza. Y de todas maneras, tenemos 40 años cuidando ese bosque bajo una premisa de conservación principalmente. Ha ayudado mucho que no soy bueno para los negocios, entonces, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, ahora, en función de que creo que sí se ha logrado una conservación interesante, estoy buscando monetizar el rancho porque, te repito, las actividades productivas no están dentro de un balance, no están aportando recursos para el rancho, no es sostenible, ¿sí? Entonces necesito jalar dinero de fuera para conservar ese territorio y eso es muy pesado para un particular, para una familia. Entonces, he pensado mucho en la posibilidad de monetizarlo mediante estos sistemas modernos del tipo blockchain o las criptomonedas y entré con un grupo de valientes cuidadores de los ecosistemas y de la biodiversidad que fundaron una moneda nueva que se llama Regen. No sé si la conoces. No, no la conozco. Regen Network, este señor Gregory Landua es uno de los que la cofundaron y pues están haciendo maravillas, ¿no? Digo, yo les estoy siguiendo la pista desde hace varios años y bueno, pues sí te sugeriría que les echaras un vistazo, porque sí creo que a través de una criptomoneda podamos los productores rurales convocar el apoyo del gran público. Obviamente, nosotros ahorita actualmente estamos embarcados en una campaña de recolección de fondos y estamos tocando puertas de dependencias de gobierno, de ONGs, de universidades, empresas y público en general. Entonces, sin embargo, lo que tenemos que hacer o lo que yo me siento llamado a hacer para demostrarle a la gente el destino final de su aportación es informarle a la gente cómo se ha incrementado ¿cómo te diría? Pues el ecosistema, ¿no? Los bienes y los servicios ambientales que estamos cuidando ahí. Tengo que mantenerlos perfectamente informados. Para eso necesitamos tener una línea base objetiva y medible pues que nos dé toda la credibilidad. Y ello exige, ¿cómo se llaman? Estudios científicos, ¿no? O sea, necesita un monitoreo de la materia en el suelo, un monitoreo de la cantidad de animales que están viviendo en un momento dado. Necesito en lo personal muy fuerte
una determinación del impacto negativo de mis vacas en ese ecosistema, pero también impactos positivos. Entonces, algo que me permita tomar decisiones hacia la productividad, pero desde la conservación de la naturaleza, ¿no? Y desde el equilibrio del sitio. Todo eso es inmensamente costoso para una persona. Y pues bueno, Jorge, te agradecería muchísimo le eches un ojo a estos señores de Regen. Yo creo que te va a parecer muy interesante. Y por supuesto, si en lo particular nos puedes orientar un poco más en la línea de lo que estamos haciendo, pues te agradecería también muchísimo. Muchísimas gracias, Salvador. Sí, a ver, el tema de las criptomonedas es algo que yo en lo personal apenas he empezado a explorar, y fíjate que a raíz de que un amigo, un muy, muy querido amigo que conocí a raíz de la Alianza para la Acción Climática de Guadalajara, me decía, oye, ¿cómo podemos empezar a trabajar más con el tema de criptomonedas? Y, por ejemplo, un caso ahí distinto, ¿no? Y entonces me empecé a meter, y entonces tu comentario me viene como anillo al dedo, ¿no? Porque no estamos muy, como WWF, familiarizados con el tema. O sea, todo lo que estamos impulsando de finanzas verdes está dentro de lo que es la definición tradicional, ¿no? Es decir, la moneda con el respaldo en los metales y las garantías clásicas, ¿no? Entonces, lo voy a investigar. Ahora, algo que a mí se me ocurre, porque también entro de pronto en contacto con personas como tú que han afortunadamente conservado espacios tan importantes. Y yo soy fan de las selvas secas, a mí me encantan. O sea, creo que es de las selvas más interesantes que hay, más que las tropicales, por toda la dinámica precisamente de humedad, sequía, bueno, es una locura, ¿no? Pero a ver, hay esquemas que hemos impulsado, varias ONGs, para lo que son las áreas naturales protegidas federales, que buscan establecer mecanismos para darle viabilidad financiera a esos espacios. Y a mí se me ocurre de pronto pensar un poco cómo exportar esas ideas a las tierras privadas. O sea, no sé, a mí se me ocurría, por ejemplo, y estoy hablando de veras muy al aire, ¿no? Pero ¿qué pasa si se empiezan a poner en contacto todos los dueños de espacios como tú? Porque los hay, ¿no? Hay en México un buen número de personas que tienen terrenos de conservación que dicen, híjole, es que yo sí lo aprecio, yo no quiero que se pierda, pero no es rentable. Entonces, ¿cómo podemos establecer alguna especie de acuerdo tripartita donde, por ejemplo, digamos, a ver, nos juntamos ONGs, ¿no? WWF, TNC, otras, y decimos, vamos a hacer una gestión conjunta para hacer una recaudación, por ejemplo, para empresas, si hay una contraparte gubernamental financiera que puede entrar, no sé, y concentramos eso en algún fondo que pueda entonces dar algún tipo de fondo revolvente para el manejo y conservación de esos espacios. Lo que yo he visto es que no hay mucha comunicación entre los dueños de estos terrenos. Y sí hay superficies interesantes. Yo creo que sería un primer paso, sería a lo mejor mapear y a lo mejor empezar a juntar a todos los dueños de esos espacios y decir, oigan, entre ustedes representan tantas hectáreas del país, pues vamos a hacer algún mecanismo financiero para darle viabilidad. Y yo creo que eso es un proyecto que nos interesaría a nosotros y a otras organizaciones también, y que inclusive a lo mejor, como dije, podría traducirse en proyectos recaudables, ¿no? Proyectos de recaudación de fondos. Pero bueno, yo encantado de platicar más porque se nos podría ir el tiempo en esto, pero sí creo que hay una necesidad real sobre esto y hay, creo que potencial. Por otro lado, también, porque las áreas naturales protegidas federales, al menos, representan solo el 12% del territorio, no es suficiente. Y por eso se metieron las ADBCs, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, como menciona Andrea, ¿no? Entonces,
¿Cómo podemos ampliar la cobertura de territorios conservados? Yo creo que los dueños de las tierras privados son un factor importantísimo. Y me gustaría también reaccionar al comentario de... Sí, perdón, adelante, Salvador. Bueno, entonces, muchas gracias. Si me permites, le pediría a Paco la manera, tu contacto para mandarte el proyecto que tenemos. Estamos redondeándolo. Creo que va muy bien y aprovecho para decir que Seki 5, aquí presente de Nature Conservancy, pues, nos ha resultado de una ayuda invaluable, así como otras personas. Entonces, pero sí tengo esa esperanza, Jorge, de conseguir una suma importante y ni siquiera tanto por la suma. Por supuesto que sí, pero más que nada por lograr ese enlace o esa vinculación de todos los que aporten con un pedazo de tierra que mantiene allí una importante biodiversidad. Y que ante la ley biológica de los dueños, ¿verdad? Que ya mi Padre Dios pronto se acordará de nosotros, yo creo, necesitamos que sean conducidas esas tierras, o sea, sean cuidadas a perpetuidad, y por lo tanto, ahí también se presenta otro dilema. Haz de cuenta, los apoyos gubernamentales muchas veces terminan en nada cuando falta el líder del proyecto, cuando falta el dueño, ¿no? De acuerdo. Entonces, hay muchos ángulos que, para no abusar del tiempo de todos los demás, el tuyo, te mandaría esas reflexiones con mucho gusto. Encantado. Salvador, el tema también de lo que se llama proyectos bancables es también un tema que va cobrando fuerza y que precisamente tienen que ver con cómo vincular la conservación con negocios. Porque la conservación no puede vivir de la filantropía. Ya la filantropía tradicional cada vez va más para abajo. ¿Cómo hacemos? A eso se le llaman proyectos bancables. ¿Cómo hacemos para tener proyectos viables económicamente que hagan conservaciones? Me encantaría continuar esta charla contigo. Y una reacción también al comentario de Andrea. Muchísimas gracias. Yo tuve el gusto de conocer los fresnos hace años. Qué gusto que siga adelante y ahora pues como ADBC, entonces pues felicidades. Es un gran espacio los fresnos. Gracias, Chava. Andrea, ¿tienes por ahí una pregunta? Si quieres la última para ya terminar, y se está escuchando eco. No, creo que no. Hola. Sí, te escuchamos, Andrea. Ok, muchas gracias. Ay, qué gusto que haya conocido Rancho Los Fresnos. Primero que nada, saludos a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de participar y por esta charla. Qué gusto que haya tenido la oportunidad de ir a visitar Los Fresnos. La verdad, hoy en día sigue igual de hermoso, la verdad. Estaban comentando acerca de tener una área natural protegida como una oportunidad rentable como negocio, ¿no? Y solamente pues quería opinar con respecto a eso, pues nosotros como tenemos la área destinada voluntariamente a la conservación, son 150 hectáreas, no es mucho, pero en realidad todo el predio está tan conservada como está ese potrero de 150 hectáreas. Entonces, lo impresionante de esto es de la ganadería que tiene, el manejo de ganadería que tiene ahí. Es un área que no está nada erosionada, sufre pues problemas tanto sociales como obviamente económicos. Y como dice Salvador Mayorga, un saludo también de parte de todo el equipo. Sí está muy difícil la situación en general con los ganaderos y la vida pues en sí rural. Y también el hecho de hacer las cosas bien es una cosa muy, muy difícil en general con todos. Y nosotros también tenemos nuestra línea de cortes caseros, cortes selectos, y nosotros nos vamos con la filosofía de rendir
como un honor al animal, aprovechándolo completamente, ¿no? Entonces, aprovechamos absolutamente todos los órganos, los huesos. Tenemos distribuidores, que nuestro mercado es más que nada unas tiendas online, como se llama Huerto a Casa. Esos son nuestros socios que también distribuimos con ellos. Entonces, con ellos es muy difícil tratar de, bueno, no es difícil, la verdad comprenden completamente, pero es difícil eh, que la gente comprenda que la producción, cuando es natural, cuando es orgánica en sí, es muy difícil que sea constante, porque van cambiando conforme van cambiando los cambios, el clima o la temporada, etcétera. Entonces los clientes tienen también que saber que la producción en sí natural no es como una industria grande. Y bueno, solamente quería comentar esto, que esto es nuestra experiencia y un gusto de estar aquí para yo no quitarles el tiempo a todos. Gracias. Gracias, Andrea, y felicidades por esa iniciativa. Yo estuve en la producción de Huevo Libre Pastoreo 16 años y sé lo complejo que es, pero el tiempo está dando la razón, nos está dando la razón. Entonces, ánimo. Pues, Jorge, y a todos en nuestro auditorio, creo que esto es ya el panorama que podemos cubrir en esta hora y media que nos has regalado de tu tiempo. Te quiero dar pues las gracias y una sincera felicitación por esto que estás haciendo. Me transmites mucha pasión, creo que transmites mucha convicción y eso da una validez inequívoca a lo que pues estás generando de cambios. De verdad, creo que tu organización y tu iniciativa rendirá frutos o está rindiendo frutos y el campo poco a poco nos estamos convenciendo de esto. Yo estoy trabajando en la trinchera y todos los demás también. Entonces, enhorabuena y a seguirle. Entonces, pues no me queda nada más que agradecerte y agradecerles a todos. No sé si tengas algunas palabras de despedida, estimado Jorge, y decirles aquí a nuestro auditorio que nos pueden, pues este video está grabado y nos pueden ver en el canal de ANG. Apenas estoy subiendo videos, pero ahí estará la próxima semana y un par más que tengo. Entonces, para quien quiera estudiarlo. Y Jorge, pues, algunas palabras, ¿dónde te pueden encontrar? Muchísimas gracias, Francisco. No, pues el agradecido soy yo, porque, como dije, pues es que nos han faltado puentes y además puentes con pues personas, colegas como ustedes que estamos en el mismo barco, que entendemos que estamos en el mismo barco y que podemos construir soluciones juntos. Entonces, de veras, yo me voy muy inspirado y porque también además escucho la pasión del lado de todos ustedes y eso también para nosotros es muy motivante, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, a la orden, mi correo electrónico es, si quieres, yo te lo puedo pasar, sí. pero es jaricards@wwf.org.mx y encantado. Ya lo tienen en el chat, jricards@wwf.org.mx y pues ahí está la página web. Sí, y de veras espero que no sea la última porque nos urge encontrar soluciones locales, pero también soluciones a escala, ¿no? Soluciones que podamos escalar pronto. Y creo que esta parte de los proyectos bancables y toda esta parte de cómo hacemos negocio el futuro, ¿no? Es la gran pregunta sin comprometer nuestra propia existencia. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Al contrario, Jorge, pues un gusto. Aplauso. Gracias, Paco. Buenas tardes a todas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, Jorge. Gracias. Chao.